una vez más con esto, logro o llego al punto de inicio. El Estado de Derecho es el único vulnerado. Un grupo de delincuentes que están dispuestos a acabar con las instituciones democráticas, que todos los días imprimen miedo, que todos los días imprimen terror, que todos los días se quedan directamente con los espacios y que además vulneran una serie de derechos humanos de manera sistemática, de manera sistémica, profunda. Y por el otro lado, el Estado, a partir de un posicionamiento esquizofrénico, pues vulnera derechos humanos o implementa medidas en ese sentido que además no siempre le pegan a los que le deben pegar. El derecho penal, y mejor dicho, la estrategia que se pone en marcha, falla un día sí y otro también. Por eso yo siempre he dicho, y con esto concluyo, quien aplauda la represión penal, pues que no lo haga con tanta algarabía, con tanto gusto, porque no vaya a ser que esos esquemas de extralimitación le terminen cobrando fama. Muchísimas gracias, doctor Merino. Pues fue una respuesta muy completa que espero que haya despejado cualquier duda de Elena Gómez. Ahora bien, contamos con la pregunta del Buffet de la Cruz, Lucas y Asociados. Nos preguntan, ¿cuál es la trascendencia de lo que expone el derecho penal del enemigo respecto de los derechos humanos del justiciable en este tipo de delitos en particular? Sí, a lo que se refiere nuestros compañeros del Buffet es a que el derecho penal como tal, o mejor dicho, que Jacobs como tal dice que se reconocen que no se aplica el derecho penal al modo puro, por ejemplo, en materia de delincuencia organizada, terrorismo, trata de personas. Que quede claro, y hago un paréntesis, yo no le estoy quitando gravedad a estas conductas. Me parecen especialmente graves y está claro que el Estado debe reaccionar frente a este tipo de contraordenamientos, contra grupos que sin duda desafían su hegemonía, su estabilidad y, en definitiva, el Estado de Derecho. Pero dice Jacobs en este sentido, a ver, tampoco, casi, no tampoco hagan todo un, no se pongan tan... No se aplica el derecho procesal penal y el derecho penal al modo puro. Hasta la persona imputada por esta clase de delitos, pues tiene reconocidos una serie de derechos. Sí, sin duda. Pero eso no deja de generar una serie de golpes fundamentales a la presunción de inocencia, al derecho a la libertad personal, como lo deja ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, al debido proceso, a la igualdad procesal. En definitiva, aquello que hemos suscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, que no se nos olvide algo que es muy importante. Si bien con la reforma constitucional de 2008 realmente dimos un paso sustancial hasta el punto de que, además, como lo dejo ver en algún libro que publiqué sobre política criminal, lo que hicimos fue pintar la pared de blanco hasta el punto de que todos los puntos negros inmediatamente afloran. Hay un cambio sustancial en materia de derechos humanos en 2011, que no es que hayamos suscrito los tratados internacionales en materia de derechos humanos en ese momento, o que en ese momento hayamos entrado directamente a ser miembros del Pacto de San José. No, lo que hicimos fue reformular nuestra visión en materia de derechos humanos. Hasta el punto de que hoy ya, por lo menos en el Estado mexicano, por lo menos desde el punto de vista formal, ya no es tan sencillo asumir este tipo de medidas, y además yo sí lo voy viendo en las aulas. En realidad hoy te encuentras gente crítica con el sistema, y ¿qué es lo que necesitamos? Insisto, la verdad es que la reformulación en materia de derechos humanos nos lleva a entender. Ahora, ¿en dónde recaen todas las medidas de extralimitación? Delincuencia organizada. Delincuencia organizada, que no se nos olvide que además está descrita o se ha concebido desde el punto de vista constitucional. En el artículo 16, creo que es el 9º párrafo del artículo 16 de la norma fundamental, que nos marca la pauta sobre el concepto de delincuencia organizada, y eso lo que hace es mostrar realmente que es una prioridad. Sí, claro, y no solamente hay que verlo en delincuencia organizada. Si revisamos la Ley General Antisecuestro, si revisamos la Ley General de Trata de Personas, las sanciones penales para la delincuencia terrorista, en fin, sobre aquello donde centramos la atención, pues al final nos damos cuenta de que se produce una expansión cualitativa desde el punto de vista de la intensificación del rigor punitivo, y eso responde a una cosa, y con esto concluyo, a que no hemos escuchado a la criminología crítica, a la criminología contemporánea.
Sobre todo que no estoy hablando del abolicionismo del derecho penal, al contrario, el derecho penal está justificado. Hay necesidad de intervención penal. Pero creo que tenemos que escuchar a la criminología crítica en el sentido de buscar alternativas a la represión penal y disminuir los esquemas de violencia que al mismo tiempo deben ser atendidos con la violencia estatal que se da a través del derecho penal. Pues por supuesto, el derecho penal del enemigo debe ser reducido, debe ser limitado. Diría Jacobs, ¿no? Es que el punto de identificar al derecho penal del enemigo es que así ya lo tenemos identificado, vamos viendo cuáles son las medidas y lo tenemos controlado para evitar una contaminación que se dé en todos los sistemas jurídicos. Ya, lo que pasa es que posiblemente Jacobs pues, no ha tenido en cuenta la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Mexicana, la de trata de personas, el desastre que tenemos desde el punto de vista de los textos punitivos, en fin. Nosotros tenemos ejemplos y ejemplos y ejemplos de extralimitación. Y además, no solamente hay que verlo en los sectores donde más, donde más se inclina la tendencia. Podemos verlo en diversos delitos. Donde hay y donde haya, a mi juicio, esquemas de extralimitación, ahí tenemos ya, por lo tanto, signos del derecho penal del enemigo, porque rompemos la igualdad y no es un derecho que evidentemente sea consecuente, por lo menos para nuestro discurso en materia de derechos humanos. Muchas gracias, doctor Merino.